No toques esta pantalla ahora, no cambies de video, ni parpadees, porque lo que yo voy a revelarte aquí tiene el poder de desbloquear lo que ha estado atado durante años. Te dije que esto sería tuyo, y nada, ni el tiempo, ni la espera, ni los retrasos, ni la opinión de nadie, tiene autorización para anular lo que yo ya he determinado sobre tu casa. Hay cosas que has vivido en silencio, dolores que has soportado solo mientras el mundo solo te exigía más. Pero hoy, yo, el Señor, vengo a decirte con autoridad divina, abre con fe, porque ha llegado la hora de recibir aquello que fue preparado por mis propias manos para tu historia. Quédate aquí conmigo hasta el final, porque esta palabra se derramará como aceite sobre tu alma cansada. Dale me gusta, suscríbete y comparte con quien necesite un toque del cielo hoy. Sí, es parte de lo que estoy haciendo. Llevar esta palabra más allá de ti, porque no es solo tuya. Pero antes, escucha hasta el final y deja que yo concluya lo que comencé. Ya no sabes cuántas noches terminaste con la cabeza baja y el corazón en conflicto. Hay cuentas sobre la mesa, hay preocupaciones por tus hijos, hay oraciones que hiciste como quien clama por ayuda en un desierto que parece no acabar. Pero mira, incluso cuando nadie te vio, yo vi. Incluso cuando tus fuerzas estaban al borde, fue mi mano la que te sostuvo. No has perdido todo. De hecho, has llegado hasta aquí porque lo que era tuyo por promesa permaneció intacto, guardado, escondido en mi tiempo, esperando solo una cosa, el momento exacto para ser revelado. Y es por eso que te estoy llamando ahora, porque lo que era invisible a tus ojos, yo lo estoy poniendo frente a ti con claridad. Abre con fe, no resistas, no racionalices. Lo que he preparado no depende de lo que el mundo te negó. Depende solo de una cosa: si crees lo suficiente para abrir, sin miedo, lo que he puesto delante de ti. Has vivido rodeado de responsabilidades que solo aumentan. Tus días parecen no tener pausa, y el cansancio no es solo físico, es emocional, espiritual. Hay personas en tu casa que esperan tu fuerza, tu dirección, y aún con el peso sobre los hombros, sigues firme, aunque por dentro el alma esté pidiendo ayuda. Lo sé, y es por eso que no vine solo a consolarte. Vine a desbloquear, vine a restaurar, vine a cumplir, porque lo que es tuyo ya no está en proceso, está en liberación. Aquello que era una esperanza lejana, yo lo transformo en realidad hoy. No necesitas entender cómo, solo necesitas abrir, solo necesitas confiar. Lo que dije que sería tuyo, sigue siendo tuyo. No te niegues, no lo postergues. Hay puertas que solo se abren cuando el corazón decide creer más en mi voz que en las circunstancias que te rodean. Mientras cuidabas de todo y de todos, muchas veces olvidaste cuidar de ti mismo. Tus rodillas se cansaron de orar por quienes ni siempre reconocieron tu amor. Te diste, creíste, cargaste, pero escucha, ninguna entrega tuya pasó desapercibida. Cada gesto, cada lágrima silenciosa, cada sacrificio que solo tú y yo sabemos, todo eso subió hasta mí como semilla, y toda semilla que llega al cielo regresa multiplicada a la tierra. Ahora es el tiempo de la cosecha, pero no una cosecha común, es una cosecha sobrenatural, porque no plantaste con las manos, plantaste con el alma, y el alma que planta en el altar cosecha directo del trono. Abre con fe, abre sin miedo. Lo que se acerca alcanzará no solo a ti, sino a tu casa, tu salud, tus hijos, tus caminos. Tu cuerpo puede tener señales de cansancio. Hay dolores que vienen y van, diagnósticos que amenazan y un miedo que intenta paralizarte siempre que alguien de la familia enferma. Pero yo soy el Dios que renueva los huesos, que restaura la carne, que sopla vida donde dijeron que solo había fin. No dejé tu casa desprotegida. Y te hablo esto con urgencia espiritual. Lo que dije que era tuyo permanece en pie.
Incluso cuando todo parecía desmoronarse, fue mi palabra la que sostuvo tus estructuras. Y ahora no es tiempo de miedo, es tiempo de posicionamiento, porque el cielo está liberando respuestas y tú eres parte de lo que estoy reconstruyendo sobre la tierra. No lo dejes para después, no postergues tu fe. Abre, porque es tuyo. Yo confirmé, yo sellé, y ahora yo mismo vengo a entregar. ¿Sabes lo que es mirar a un hijo y sentir que algo está mal? ¿Sabes lo que es ver a una hija alejarse, una familia fragmentándose poco a poco mientras intentas, en vano, mantener todo unido con tus propias manos? Te vi luchando en silencio por la paz de tu casa, pero hoy te doy una noticia del cielo. Llegó el tiempo del retorno. Llegó el tiempo de la restauración. No más intentar mantener la casa en pie solo, porque ahora soy yo quien entra. Yo soy el escudo que te protegerá de las acusaciones injustas, de las envidias disfrazadas de amistad, de las miradas que te juzgan sin saber lo que estás pasando. Yo soy la cura emocional para las relaciones de tu familia. Yo soy el socorro para aquello que no puedes arreglar solo. Y te digo, abre con fe, porque el milagro comienza cuando dejas de intentar entender y comienzas a confiar. ¿Has sentido que algo estaba atascado, como si las oraciones golpearan el techo? Pero eso no era ausencia, era preparación, porque lo que es grandioso yo no lo entrego de cualquier forma, y lo que estaba generando era mayor de lo que imaginabas. Por eso hoy no resistas a mi voz. Recibe este toque ahora como un sello, una activación, una confirmación. Porque no cambio lo que prometo, y si dije que sería tuyo, entonces ninguna fuerza contraria tiene poder para robar. Pero hay una condición. Necesitas abrir el corazón, abrir el entendimiento, abrir la puerta de la obediencia, porque solo entra quien se posiciona, y solo vive lo nuevo quien abandona el miedo de salir de lo viejo. Yo soy el Dios que abre caminos donde no hay. Yo soy aquel que te guarda en la ida y te bendice en la vuelta. Hoy, lo que era promesa se convierte en realidad. Pero depende de ti no cerrar el corazón de nuevo. Hay algo que necesitas escuchar con atención. Yo no soy Dios de confusión. No juego con la esperanza de nadie. Si yo dije que es tuyo, es porque lo preparé con detalles. Cada uno de tus pasos fue vigilado por mí. Cada noche en vela tuvo propósito, y cada silencio mío tuvo respuesta. Ahora llegó el tiempo de vivir lo que fue prometido. Abre con fe, abre con urgencia, porque hay una unción liberada sobre ti ahora. Es como si las trabas cayeran, los grilletes se deshicieran, y el camino que antes parecía bloqueado ahora estuviera limpio. No vas a depender más de lo que los otros liberen, porque quien libera ahora soy yo, y cuando soy yo quien entrega, nadie puede impedirlo. Lo sabes en el fondo del alma, algo se está moviendo ahí dentro de ti ahora. Es la confirmación, lo que yo dije que era tuyo, llegó. Has cargado lo que nadie vio, soportaste ausencias que dolieron más que palabras duras, y aún así permaneciste, no por fuerza, sino por una esperanza que insistía en no morir. Ahora escucha con atención. La resistencia que enfrentaste no era para destruirte, era para probarte digno de la herencia que yo preparé. Lo que fue prometido lleva un sello eterno, y nada de lo que viviste fue en vano. La puerta que antes parecía cerrada no fue trancada, fue protegida hasta el tiempo correcto, y ese tiempo llegó. Hay bendiciones que demoran porque son demasiado grandes para ser entregadas sin raíz. Mientras pensabas que estabas siendo olvidado, yo te estaba profundizando. No fuiste dejado atrás, fuiste plantado en un terreno secreto, regado por mi fidelidad. Hoy comienzas a entender que la espera no era castigo, era estrategia. Solo recibe aquello que soporta permanecer. Y tú permaneciste. Incluso tambaleándote, elegiste continuar. Por eso,
ahora es mi turno de cumplir lo que prometí. ¿Recuerdas las veces en que todo parecía desmoronarse de una sola vez? Problemas con quienes más amas, preocupaciones sobre el mañana, noticias inesperadas que te quitaron el suelo. No fue debilidad lo que sentiste, fue dolor real, y yo reconozco cada uno de ellos. Pero ninguna lágrima cayó sin propósito, ninguna oración sincera fue ignorada. Estabas siendo refinado como oro en el fuego, y ahora soplo sobre tu alma. Estás listo, no porque todo esté resuelto, sino porque tu fe ha madurado para abrir lo que es tuyo con valentía. Esa respuesta que parecía no llegar, ese sustento que buscabas para no rendirte, esa sanidad que tanto deseabas ver, nada de eso estaba olvidado. Cada detalle de tu necesidad está delante de mí. No trabajo en tu tiempo, pero siempre trabajo a tu favor. Y ahora llegó la estación en que lo invisible se vuelve visible. Aquello que era solo promesa se convertirá en realidad. La espera fue larga, pero te trajo hasta aquí. Y aquí es el inicio de algo que el cielo escribió para tu casa. Sabes cuánto intentaste proteger a quienes amas, incluso cuando tú mismo necesitabas protección. Cada vez que guardaste el corazón para no mostrar debilidad, yo vi cada oración hecha a puertas cerradas, cada desahogo silencioso mientras el mundo te exigía fuerza, yo escuché. Nunca estuviste solo, y es por eso que lo que es tuyo no se perderá. Yo estaba preservando algo mayor, y ahora que tu alma fue alineada con mi plan, desbloqueo lo que estaba retenido, porque el tiempo de la espera se cumplió. Hay algo que necesitas reconocer ahora. Tu vida está dentro de una narrativa mayor. Los capítulos difíciles no fueron el fin. Solo fueron el telón de fondo para lo que estoy construyendo. Mientras pensabas que todo estaba parado, yo estaba escribiendo un nuevo comienzo. No se trata de suerte, se trata de promesa. Lo que es tuyo viene de lo alto y lleva identidad divina. No hay crisis, palabra contraria o diagnóstico que pueda revocar lo que yo determiné. Hoy es un día para alinear el corazón a la fe y abrir sin miedo lo que es tuyo. Si hay algo que ha intentado robar tu paz en los últimos días, sabe que yo estoy cuidando de eso con esmero. No necesitas resolverlo todo, necesitas confiar. La entrega que me hiciste fue suficiente para que yo tomara el control. Ahora déjame actuar. Lo que no puedes cambiar, yo cambio. Lo que no puedes alcanzar, yo alcanzo. Y lo que era imposible para ti se vuelve posible cuando la fe decide levantarse por encima de la duda. Abre tu mente ahora, porque hay dirección siendo derramada. Piensa por un instante en tu casa. ¿Recuerdas cuántas veces pediste protección para ella? ¿Cuántas veces temiste por el futuro de los tuyos? Ahora te muestro. Ninguna de esas oraciones fue ignorada. Rodeé a tu familia con mi cuidado, aunque los ojos naturales no lo percibieran. Hoy lo que más temes se transforma en lo que más será tocado por mi gracia. Aquello que parecía frágil, yo lo fortalezco. Aquello que estaba rompiéndose, yo lo restauro. Porque lo que yo digo, yo cumplo. Y dije que era tuyo, tu salud, tu cuerpo, tus días cansados. Yo veo cuánto has luchado por seguir. Hay dolores que se repiten, síntomas que te asustan, y un miedo silencioso que intenta susurrar que todo puede empeorar. Pero escucha bien, yo soy Dios de vida, y donde dicen haber fin, yo planto un nuevo comienzo. No vas a marchitarte, vas a vivir. Porque aún hay propósito por revelar en cada detalle de tu existencia. Abre tu expectativa ahora, porque donde hay fe, hay sanidad. Y donde hay sanidad, hay renovación. Aquel problema que te roba el sueño, esa situación que ya no sabes cómo resolver, ese pariente por el que oras todos los días, todo eso está siendo visitado ahora por mi presencia. No ignoro lo que te aprieta el corazón. Desciendo hasta el punto exacto de tu dolor para tocar con poder donde nadie más alcanza.
No necesitas entender cómo será hecho, solo necesitas permanecer creyendo que será, porque quien vive de fe camina en terreno seguro incluso en medio de la tormenta. Si crees en el plan de Dios, declara esto en los comentarios: tu luz me guía. Porque es exactamente esa luz la que te sacó de los callejones de la duda y te está colocando ahora en claros de esperanza. Como dice en Isaías 60:1, levántate, resplandece, porque ya viene tu luz y la gloria del Señor va naciendo sobre ti. Lo que está naciendo no es solo un nuevo día, es una nueva estación, y todo lo que ha sido guardado con amor celestial está siendo liberado en el tiempo exacto. Siente lo que está siendo desbloqueado ahora. Es como si cadenas cayeran y puertas se abrieran ante tus ojos espirituales. Lo que antes era dolor se convierte en testimonio. Lo que era espera se convierte en cosecha. Te vas a sorprender con lo que estás a punto de vivir, porque no es algo simple, es algo preparado, es herencia. Y quien tiene herencia no implora, solo toma posesión. Hoy tu alma se viste de autoridad, porque quien sabe de dónde vino la promesa, sabe también que nada puede impedir su cumplimiento. ¿Pensabas que eras demasiado pequeño para vivir algo tan grandioso? ¿Que tu edad, tu historia, tus errores antiguos podrían ser impedimentos? No más. Porque lo que he preparado para ti no depende de lo que fue, sino de lo que soy. Y yo soy fiel, soy constante, soy aquel que transforma vasos agrietados en copas de honor. Hoy tu historia es tocada por un decreto eterno. No será más sobre soportar, será sobrevivir y vivir con intensidad todo aquello que he soñado para ti. No hay más necesidad de recordar lo que perdiste, porque lo que te estoy entregando ahora supera lo que fue quitado. El tiempo de lamento ha dado lugar al tiempo de restitución, y quien recibe restitución de mis manos, recibe multiplicado. No vuelve igual, vuelve mejor, vuelve completo, vuelve con marcas de propósito. Es por eso que ahora no necesitas correr tras lo que pasó, solo necesitas estar listo para abrir lo que está delante de ti y decir con fe: llegó mi tiempo. Si las voces a tu alrededor intentaron hacerte desistir, ahora yo silencio todas, porque mi voz se levanta sobre ti como una trompeta. Y cuando el cielo habla, la tierra obedece. Nada puede ser mayor que una palabra dicha por mí. Por eso declaro: llegó la hora de abrir, de andar, de avanzar. Aquello que era prisión se convierte en paso. Aquello que era bloqueo se transforma en portal. Y quien creía que estabas al final, verá que comienzas de nuevo con fuerza doble. Porque estoy contigo. Puede que incluso hayas perdido las ganas de intentar de nuevo. Puede que te hayas acostumbrado a la escasez emocional, espiritual e incluso física, pero te llamo a un nuevo estado de alma, un lugar donde la esperanza no es sentimiento, es convicción, y la convicción que viene de mí es imbatible. Vas a caminar por lugares que antes parecían inalcanzables. Te mirarás en el espejo y te reconocerás sanado. Vas a dormir con paz en el pecho, porque ya no depende más de fuerza propia. Ahora solo depende de abrir y confiar. Ya no necesitas esconder lo que sientes. Conozco tu sensibilidad, tu deseo de ser comprendido, tu sed de ver tu casa en pie, tu alma en paz, tu salud restaurada. Y todo eso está en el paquete de la promesa que te entregué. Nada quedó fuera, ni los detalles, ni los nombres que mencionaste en oración. Todo está aquí, en mis manos. Y hoy, si tienes el valor de abrir, verás con tus propios ojos aquello que estaba guardando. Porque quien cree, vive, y quien vive, testifica. El tiempo del miedo ha terminado. La ansiedad ya no tiene voz. La duda fue vencida por la certeza que ahora pulsa dentro de ti. No temas abrir lo nuevo, porque lo nuevo viene de mí. No se trata de arriesgar, se trata de obedecer.
y la obediencia que nace de la fe es el puente más seguro para aquello que he preparado. Deja que tu alma respire profundo ahora. Suelta ese peso que has llevado solo por tanto tiempo, porque ya no es necesario. La provisión ha llegado, el cuidado ha llegado, la confirmación ha llegado. Hay cosas que solo se revelan cuando decides confiar más allá de la lógica. Te estoy llamando a eso, a abrir con fe lo que es tuyo por derecho divino. No se trata de sentirse listo, sino de sentirse llamado. Y has sido llamado, no por mérito, sino por promesa. Porque lo que dije que era tuyo ya estaba escrito antes de que supieras pedir. Ahora solo falta un paso, un acto, una apertura de corazón, y el cielo se encarga de hacer el resto. Hoy, al escuchar esta palabra, algo en ti está siendo desbloqueado. Es como si viejos pensamientos estuvieran siendo reemplazados por nuevas verdades. Porque donde hay presencia, hay transformación. Y estoy aquí, tocando donde nadie más podría tocar. No para emocionarte, sino para renovarte. Porque cuando la renovación comienza desde adentro, todo a tu alrededor comienza a cambiar. Por eso, abre tu mente, abre tu espíritu, porque la promesa está viva y está lista para ser vivida. Aún sientes el eco de las palabras que intentaron convencerte de que no funcionaría, palabras que se infiltraron como veneno lento, tratando de silenciar los sueños que yo mismo planteé en tu interior. Pero escucha con atención. Tu identidad no está definida por lo que dijeron, sino por lo que yo declaré desde el principio. Y yo declaré que habría un tiempo en que todo cambiaría. Ese tiempo no está llegando. Ese tiempo es ahora. Porque cuando yo hablo, lo imposible se inclina y el camino se abre. Si aún queda algún miedo, es hora de dejarlo en el altar, porque el miedo es ciego, pero la fe ve más allá. Ella atraviesa diagnósticos, supera estadísticas, enfrenta lo que muchos evitan. Y fue la fe la que te trajo hasta aquí. No se trata de optimismo superficial, sino de convicción espiritual. Yo puse un sello de permanencia sobre lo que es tuyo, y lo que está sellado por el cielo, nadie lo toca. Hay un nuevo ciclo naciendo, y tu alma ya comienza a sentir el perfume de todo lo que está por venir. ¿Cuántas veces has tenido que silenciar tus dolores para no preocupar a nadie? ¿Cuántas veces tragaste el llanto para mantener el orden? Eso no ha pasado desapercibido. Cada renuncia hecha en amor fue contada como honor en mi reino. Y ahora yo honro cada gesto, cada renuncia, cada silencio. Porque lo que yo dije que sería tuyo, lleva justicia. Y ahora esa justicia comienza a manifestarse de forma visible. Donde hubo escasez, habrá abundancia. Donde hubo silencio, habrá canciones de alegría. ¿Te has dado cuenta de que algunas promesas solo maduran cuando el dolor alcanza el alma? No porque yo quiera ver sufrimiento, sino porque el sufrimiento purifica la visión, afina la sensibilidad y remueve distracciones. Ahora ves con más claridad. Ahora disciernes lo que antes confundía. Y es por eso que el tiempo de cumplimiento ha llegado. Porque tu percepción ha sido realineada con el cielo, y solo quien ve con los ojos del Espíritu puede abrir lo que es eterno. Hoy, la llave está en tus manos. En tiempos de escasez emocional, buscaste apoyo en lugares donde no había sustento. Pero ahora, yo mismo te llamo acerca, a una mesa preparada en medio del camino. Aquí no falta nada. Aquí hay alimento, dirección y descanso. Lo que necesitas está al alcance, pero necesitas extender la mano con fe. Porque las promesas no se reciben con lógica, sino con entrega. Abre espacio en tu interior, porque estoy llenando ahora áreas que estaban secas, olvidadas y abandonadas. Eres más fuerte de lo que imaginas, porque tu fuerza no viene de ti, viene de una fuente inagotable, mi presencia. Cuando todo decía que no podría ser, tú continuaste.
Cuando los días fueron pesados, elegiste levantarte, y ahora ese movimiento de perseverancia se transforma en recompensa, no como mérito, sino como respuesta. Porque yo respondo a quien elige permanecer incluso sin ver, y ahora verás lo que es tuyo llegando, tocando tu realidad con el peso de mi gloria. La sensación de estar siempre comenzando de cero está siendo arrancada de tus manos. No estás comenzando de nuevo sin dirección, estás avanzando con promesa. Te traigo adelante, no como alguien que perdió tiempo, sino como alguien que sobrevivió al proceso y ahora lleva la madurez suficiente para no desperdiciar lo que viene. Por eso te digo, abre, porque lo que está llegando exige nuevo espacio, exige mentalidad sanada, exige corazón preparado, y el tuyo ya ha sido preparado. No subestimes cuánto has madurado. No todos los que caminaron contigo entendieron tu proceso, pero yo estuve allí, presente en cada etapa. Vi cuando perdonaste sin ser comprendido, cuando extendiste la mano sin tener retorno, cuando oraste sin alivio inmediato. Todo eso fue sembrado en lo invisible, y el cielo nunca deja que una semilla muera. Ahora el suelo está fértil, y la cosecha se hará con tus propias manos. Sentirás, verás y tocarás aquello que solo osabas imaginar. Las palabras negativas que un día te hirieron están siendo canceladas en este momento, no porque pidas venganza, sino porque yo soy justicia. Y donde hay justicia del cielo, hay reposición. Lo que te faltó por abandono, yo restituiré con presencia. Lo que fue quitado por envidia, yo restauraré con gracia. No habrá ausencia que quede sin respuesta, porque la promesa que yo hice tiene el poder de llenar vacíos que el tiempo dejó. Todo lo que fue tuyo por verdad, yo lo hago renacer con fuerza. Pediste poco, pero yo preparé mucho, porque tu alma, aunque cansada, no dejó de creer. Incluso sin palabras, tu fe permaneció activa dentro de ti como una llama encendida en medio del viento. Ahora, esa llama se transforma en faro, no solo para ti, sino para los que te rodean. Muchos verán lo que estoy por hacer y reconocerán que fue mi mano. Por eso, mantén tus ojos firmes. No te distraigas con voces a tu alrededor. Lo que yo dije que era tuyo no será dado a más nadie. Si el miedo aún intenta infiltrarse, recuerda lo que te prometí. Yo no te entregaría algo para luego dejar que fuera quitado. Lo que viene de mi trono no depende de aceptación humana. Cuando yo determino, sucede. Cuando yo abro, nadie cierra. Y cuando yo digo, es tuyo, el mundo puede intentar resistir, pero el cielo sigue afirmando. Eres parte de un plan mayor, y el cumplimiento de esta promesa es solo un reflejo del cuidado que siempre he tenido con tu historia. Estás siendo llamado a experimentar lo que los ojos no vieron, lo que los oídos no oyeron, porque la promesa no es común. Lleva marcas de eternidad, y por eso necesitó tiempo. Lo que es eterno no se entrega apresuradamente, se revela poco a poco, se construye en capas, y cada capa tuya fue moldeada con propósito. Incluso los días en que sentiste que no podrías soportar, yo estaba moldeando. Ahora el vaso está listo, y listo para recibir lo que antes parecía distante. Permítete respirar hondo en este momento. Lo que llega a ti no viene para agitar, sino para calmar. Mi presencia no causa confusión, causa claridad. Y en esta claridad vas a darte cuenta de cuánto has estado siendo guiado todo el tiempo. Incluso sin saberlo, caminabas por un camino que yo mismo dibujé. Cada curva, cada parada, cada desvío, todo formaba parte, y ahora el camino se ensancha, porque ha llegado el momento de caminar con pasos largos. El destino está más cerca de lo que imaginas. Si hay algo que aún te ata al pasado, entrégalo.
No porque necesites olvidar, sino porque necesitas abrir espacio. Memorias que pesan no son herencia, son prisión. Y la promesa que preparé para ti requiere ligereza, requiere libertad del alma. Hoy yo libero tu corazón de culpas antiguas, de palabras no dichas, de dolores no sanados. Porque lo que vendrá necesita un corazón dispuesto, no perfecto, sino dispuesto. Dispuesto a recibir sin miedo, dispuesto a abrirse y vivir sin reservas. No estás solo, nunca lo estuviste. Incluso en los días en que todo parecía distante, yo estaba más cerca que el propio aire. Susurrando dirección, preservando tu cordura, protegiendo tu mente de los colapsos que el mundo no supo ver. Fui escudo cuando ni siquiera lo notaste. Fui refugio sin que lo pidieras. Y ahora soy también el entregador de la promesa que te pertenece. Recibe con honor, porque lo que es tuyo viene con paz. Y donde hay paz, hay presencia. Y donde hay presencia, hay plenitud. Si esta palabra está tocando tu interior, escribe en los comentarios: tu luz me guía. Y deja que este versículo habite tu espíritu. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Porque confiar es renunciar al control y aceptar el cuidado. Es abrir el corazón incluso sin ver el camino entero. Y eso es lo que te posiciona ahora, como alguien que no camina por lo que siente, sino por lo que cree. Creer es tu escudo. Creer es tu camino. Los ciclos antiguos ya no tienen dominio sobre ti. Fueron útiles por un tiempo, pero ahora no caben más. Porque lo nuevo que yo traigo exige una mente renovada. No vivirás más en repeticiones. Lo que antes se repetía como un ciclo de dolor, ahora es roto. Y lo que nace en tu camino es lineal, es progresivo, es firme. A cada paso, más claridad. A cada oración, más revelación. Y a cada acto de fe, más evidencia de que nada de lo que fue prometido quedará escondido por mucho tiempo. Conozco tus madrugadas en silencio, cuando el cuerpo descansaba, pero la mente no paraba. Conozco tus cuestionamientos íntimos, tus dudas no verbalizadas, y aún así te acogí. Porque no necesito respuestas, necesito entrega. Y tú entregaste incluso sin comprender. Ahora yo recompenso no tu entendimiento, sino tu confianza. Porque la confianza que me agrada no nace de la explicación, sino de la rendición. Y quien se rinde al cielo recibe lo mejor de la tierra. Estás en el centro de una promesa que supera tu expectativa. Todo lo que se ha dicho está en movimiento. No se trata más de esperar, sino de reconocer las señales. Están por todas partes, en los pequeños detalles, en las conexiones recientes, en los encuentros inesperados. Cada señal lleva un mensaje. Está cerca. Y cuando está cerca, el espíritu se inquieta, el alma se prepara y el corazón se alinea. Y tu corazón ya siente, porque la promesa ya está a la puerta. Y solo hay que abrir. Puede que no te sientas suficiente, pero te garantizo, lo que fue preparado no exige perfección, exige disposición. Nunca te pedí que fueras invencible, solo te pedí que no pararas, y no has parado, y por eso ahora estás ante el cumplimiento, porque el camino fue largo, pero no fue en vano. Cada paso tuyo fue contado, cada desvío fue redirigido y cada debilidad fue sostenida por mi fuerza. Ahora levanta la cabeza, abre el corazón y camina con dignidad hacia lo que es tuyo. Si tu corazón aún duda, recuerda de dónde te saqué. Recuerda los libramentos que nadie vio. Recuerda los momentos en que todo podría haber terminado y aún así la vida continuó. Eso no fue azar, fue propósito. Yo te estaba preparando para hoy, para este exacto momento en que estás escuchando estas palabras y sintiendo que algo se está rompiendo dentro de ti. Es la resistencia siendo arrancada, es el miedo siendo vencido, porque ya no hay razón para dudar. Abre, confía y sigue.
Tu casa necesita de esta promesa tanto como tu corazón. Hay personas que dependen de tu respuesta a esta dirección. Cuando abras lo que he preparado, no serás bendecido solo. Habrá desbordamiento, habrá contagio de fe, porque toda promesa que nace en alianza se expande. Y aquello que comienza en ti alcanzará a quienes te rodean. Aquello que parecía imposible de restaurar, yo resto. Y lo que parecía perdido, yo traigo de vuelta. Porque cuando hablo, todo responde. Ya no necesitas probar nada a nadie. Tu caminar no es vitrina, es altar. Y quien vive en el altar sabe que el reconocimiento del cielo vale más que cualquier aplauso terrenal. Ahora yo mismo te doy honra, no ante los hombres, sino ante la eternidad, porque tu jornada ha sido marcada por la verdad, y donde hay verdad, hay recompensa. Hoy tu alma será recompensada con paz, con dirección, con revelación y con la materialización de lo que fue dicho en secreto. Nada de lo que fue tuyo por derecho será perdido por descuido. Yo mismo garantice con mi sello. Lo que he guardado para ti es tuyo por identidad, no por suerte. Y la identidad no se cambia con el tiempo, crisis u opinión. La identidad se sostiene por origen, y tu origen está en mí. Por eso, abre sin miedo. Porque cuando la promesa se cumple, hasta el pasado se reorganiza y encuentra sentido. Cada dolor vivido se convierte en testimonio. Cada pérdida se transforma en señal y cada paso te acerca. Estás a punto de probar algo que has esperado durante mucho más tiempo del que creías poder soportar. No porque fueras débil, sino porque la promesa era demasiado grande para ser entregada de cualquier manera. Necesitó ser tratada con esmero, preparada en detalle, rodeada por mi protección hasta el momento exacto. Y ahora que tu alma ha sido moldeada por la perseverancia, tu mente entrenada por la espera y tu espíritu fortalecido por la oración, estás ante el punto donde todo comienza a suceder. El camino hasta aquí exigió más que esfuerzo. Demandó silencio cuando querías gritar, fe cuando todo se derrumbaba y esperanza cuando no había evidencia de cambio. Pero yo estuve allí. Cuando pensabas que nadie notaba tu resistencia, yo veía. Y por eso ahora lo que estaba escondido comienza a ser revelado. Cada lágrima contenida, cada noche desvelada, cada petición susurrada, nada fue ignorado, todo fue sumado. Y el total llegó al cielo como clamor. Hubo momentos en que te cuestionaste si aún valía la pena seguir creyendo. Las promesas parecían distantes y el corazón cansado buscaba señales. Pero escucha con atención, ningún segundo de espera fue desperdiciado. Usé cada uno de ellos para alinear tu vida con lo que vendría. Las demoras no eran castigos, eran etapas, cada una moldeando tu fe, expandiendo tu visión, afirmando tus pies. Ahora todo lo que fue fortalecido en secreto será visto a la luz de la manifestación. La ansiedad que te rodeaba comienza a perder fuerza. El control que parecía escaparse de tus manos nunca salió de las mías. Yo conduje cada capítulo, incluso aquellos que parecían confusos. No has caminado en círculos. Has recorrido un camino intencional, planificado, y aún en las pausas yo estaba actuando. Hoy soplo sobre tu alma un viento nuevo, el viento que lleva consigo el peso del ayer y anuncia: lo que te pertenece ha llegado, y ha llegado a tiempo, de la manera correcta, con la medida justa. No necesitas más explicarte. La promesa que llevas es mayor que cualquier justificación. Yo soy aquel que autentica lo que es tuyo. No será por el reconocimiento de las personas, será por la claridad de lo que será visible. Lo que va a suceder no dejará dudas. Será como un sello que brilla en la oscuridad, y todos verán, no porque hayas gritado, sino porque el cielo habló. Y cuando el cielo habla, todo a su alrededor silencia.
La promesa que hice no será solo recordada, será vivida. Mira a tu alrededor y percibe. Hay señales, pequeñas, discretas, pero reales. Personas que se acercan sin razón aparente, puertas que se entreabren sin esfuerzo, palabras que vienen como respuestas incluso sin que tú preguntes. Estoy alineando las cosas. Estoy moviendo donde tus ojos no alcanzan, preparando donde tú no tienes acceso, pero lo sentirás, porque el alma reconoce lo que el cielo firma, y todo lo que lleva mi firma tiene un destino cierto, y el destino ahora eres tú. Hay una valentía dentro de ti que estaba dormida, se aquietó con las frustraciones, pero nunca desapareció, y hoy la despierto. Te sorprenderás con la fuerza que brotará de dentro, no para luchar, sino para recibir. Porque la mayor batalla ahora es confiar lo suficiente para abrirte, y abrirse con fe es un gesto de poder. Cuando abres, declaras, acepto lo que viene de Dios. Y eso ya es una victoria en sí, porque no todos tienen el valor de aceptar lo nuevo cuando finalmente llega. Te has sentido incapaz de proteger a todos a tu alrededor. Te sentiste responsable de mantener todo en pie, como si todo el equilibrio dependiera de tu firmeza. Pero hoy te libero de ese peso, no para que te rindas, sino para que descanses en mí, porque quien confía no carga todo solo, y tu casa, tus vínculos, tus decisiones están todos en mis manos. Lo que preparé para ti incluye también a los que te rodean. Y lo que está llegando no será solo para ti, será para todos a tu alrededor. Ya no hay necesidad de correr tras pruebas. La verdad se sostiene por sí sola, y tu verdad está firmada en promesas, no promesas de hombres, sino mis promesas. Y mis promesas no oscilan con el tiempo. Ellas atraviesan generaciones, resisten ataques, vencen calumnias y se cumplen con poder. Lo que se dijo sobre tu vida no fue borrado, fue reforzado y ahora se cumple con exactitud. No necesitarás luchar por ello, solo necesitas estar con el corazón abierto y el alma dispuesta. Permítete creer nuevamente. No con la fe cansada de quien ya lo intentó todo, sino con la fe renovada de quien sabe que algo nuevo está naciendo. Porque lo que llega ahora no es fruto de insistencia, sino de promesa. No viene del esfuerzo humano, sino del mover divino. Y todo lo que viene de lo alto lleva paz. Sientes esa paz que se aproxima. Ella está diciendo, está llegando. Y lo que llega reorganizará tus días, reestructurará tus emociones y restaurará lo que el tiempo desgastó. Si esta palabra te envuelve como un abrazo, escribe en los comentarios, nada me faltará. Y guarda lo que está en Salmos 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque esta promesa no es solo para los días buenos. Es para todos los días, incluso aquellos en los que piensas que no puedes más. El suministro no viene de tus condiciones, viene de mi cuidado, y ese cuidado no falla. Es Él quien sostiene tu mesa, fortalece tus manos y renueva tu alma. Yo soy tu sustento. Ya no estás en modo de supervivencia, estás entrando en un tiempo de estabilidad. Estabilidad emocional, espiritual y hasta material. Porque lo que llega no viene solo para consolarte, viene para establecerte. La promesa que llevas tiene estructura. Ella no se romperá con el primer viento. Fue forjada para durar. Y cuando yo entrego, entrego completo. No recibirás solo parte de lo que soñaste. Vivirás el plan completo, diseñado con detalles que solo ahora entenderás. El dolor que sentiste ayer será el testimonio de mañana. No hay sufrimiento desperdiciado cuando se pone en mis manos. Recojo cada dolor y lo transformo en punto de inflexión. Y tu inflexión comienza ahora. Será nítida, será constante, será progresiva,
porque la promesa que llega no viene con confusión, viene con claridad, viene con paz, viene con dirección. Y sentirás todo eso, porque ahora es el tiempo en que tu fe se convierte en realidad y tu realidad se transforma por la presencia. No necesitas temer más a perder. Te enseño ahora a vivir con la certeza de que lo que es tuyo tiene raíz en el cielo, y nada que tiene raíz en el cielo puede ser arrancado de la tierra. Tu historia está plantada en tierra firme, y aunque vengan los vientos, no se caerá, porque yo soy el fundamento, y lo que yo sostengo, nadie lo derriba. Esta certeza te hará dormir mejor, pensar con más ligereza, caminar con más confianza, porque ahora cada paso tuyo es un paso dentro de la promesa. Sé de las veces en que quisiste desmoronarte, cuando todo a tu alrededor parecía hundirse y sentías que eras el único sosteniendo la estructura. Pero escucha esto con atención. Yo soy la base, siempre lo fui, y nunca permití que cayeras, porque había algo más grande sosteniéndote. Y ahora yo levanto esa estructura con aún más fuerza, porque lo que vendrá sobre tu vida exige cimientos sólidos, y los tienes. Fue cavado con dolor, pero ahora será edificado con gracia, y la gracia te acompañará en cada nuevo ciclo. Hay personas a tu alrededor que no entienden la ligereza que está llegando. Encontrarán extraño tu nuevo comportamiento, tu nueva postura, pero así es cuando llega la promesa, te eleva. No como quien se aleja de los demás, sino como quien se acerca a sí mismo. Te reconocerás en nuevos espejos y te mirarás con dignidad, porque la vergüenza que te acompañaba, yo la removí, y ahora lo que refleja es identidad. Identidad curada, renovada, liberada. Eso también es promesa. Cada ambiente que pises a partir de ahora sentirá algo diferente. Porque quien lleva una promesa viva no pasa desapercibido. Hay algo en ti que ha sido activado, y esa activación espiritual te acompaña. No para crear un espectáculo, sino para confirmar que el cielo está contigo. Las personas sentirán paz a tu alrededor, sentirán firmeza en tu voz, porque tu voz ahora lleva más que palabras, lleva autoridad, autoridad de quien ha recibido algo real. Y ese algo apenas está comenzando. Aunque los recuerdos antiguos aún intenten jalarte de vuelta, resiste, porque lo que fue dolor ya no puede definir tus pasos. Te conduzco por una ruta nueva, y esta ruta no tiene atajos, pero tiene presencia. Tiene cuidado en cada curva, tiene amparo en cada paso. Ya no caminarás con miedo a errar, sino con la confianza de quien sabe que está en el lugar correcto. Cada elección será más clara, cada camino más firme, porque estaré contigo en cada metro de la carretera. El ciclo nuevo que establezco ahora no depende del clima, del calendario, de la opinión. Depende solo de tu respuesta. Y tu respuesta es un sí silencioso dentro del alma. Un movimiento discreto que dice, acepto. Y cuando aceptas, el cielo libera. Cuando crees, el cielo envía. Cuando abres, el cielo entra. Y donde yo entro, nada permanece igual. La promesa que dijiste ser tuya ya no es solo palabra. Ahora es presencia, movimiento, realidad. Y está ahí, delante de ti, lista para ser vivida. Ahora que tu alma comenzó a reconocer la realidad que yo establecí sobre tu vida, no hay más razón para mirar atrás con temor. Las sombras del pasado ya no tienen acceso a tu presente. Limpié el terreno donde plantaré lo nuevo. Y lo nuevo no se edifica sobre escombros, sino sobre rocas firmes en la verdad. Todo lo que antes intentaba paralizarte ha sido quebrado. Lo que queda ahora es espacio. Espacio para que yo coloque cada detalle de la promesa que ya declaré como tuya. Esta promesa no viene sola. Trae consigo respuestas, curación y reconciliación. Aquellas relaciones que fueron desgastadas por falta de comprensión serán revisitadas bajo mi luz.
Yo restauro no solo lo que se rompió, sino lo que nunca llegó a florecer. Verás a personas regresar, no por nostalgia, sino por propósito, porque aquello que yo uno lleva sentido, y lo que tiene sentido no se deshace con el tiempo, se ajusta, se rehace, se alinea. Y eso es lo que comienza a suceder en tu vida. Nada más será por azar. Los encuentros tendrán dirección, las palabras tendrán peso, las decisiones sabiduría, porque donde antes había dudas, ahora hay convicción. La convicción de que no estás a merced del caos, sino bajo el mando de mi soberanía. Todo lo que vivirás a partir de aquí será respuesta. Incluso las situaciones más simples estarán cargadas de significado, porque lo nuevo que traigo es entero. Y quien camina bajo esta promesa aprende a ver incluso lo invisible con los ojos de la fe. Ya no vives por sobrevivencia, vives por destino. Y ese destino es una carretera viva, pavimentada con verdades que resistieron al tiempo. Lo que permanece después del dolor no es debilidad, es claridad, y esta claridad te hace caminar con otra postura. Ahora, tu cabeza no se curva ante la vergüenza, sino que se levanta con dignidad. Te llamo a caminar como quien lleva un legado, no solo una bendición, porque lo que te entrego será testificado también por quienes vengan después. Tus palabras tendrán un nuevo sonido, un tono de quien ha sido sanado sin alarde, de quien lloró en silencio, pero hoy canta con entendimiento. Porque alabar en la victoria es fácil, pero hay una melodía en medio del dolor que solo los verdaderos conocen, y tú conociste. Por eso, tu voz lleva fuerza, una fuerza que levanta a otros, que consuela, que dirige, y que lleva el mismo ADN de la promesa que te sustenta. Pureza, verdad, perseverancia. Esa es tu marca a partir de ahora. Aprendiste a valorar lo poco, y es por eso que estás listo para recibir lo mucho de paz, lo mucho de discernimiento, lo mucho de consuelo. Porque todo lo que viene de lo alto es abundante, pero solo permanece con aquellos que aprendieron a agradecer, incluso sin entender. Agradeciste cuando no tenía sentido, y hoy comienzas a ver el sentido de lo que parecía perdido. Todo fue aprovechado, nada fue en vano, y yo uso hasta aquello que te hirió para edificar algo que sostendrá a otros. Escribe en los comentarios si esta palabra confirma algo en tu espíritu. Tu voluntad me sustenta, y guarda este versículo que se cumplirá en tu camino. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas. Salmos 34:19. Porque tu fidelidad fue probada por el tiempo, pero ahora tu justicia será evidenciada por el libramiento. Lo que era prisión, yo transformo en paso. Lo que era nudo, yo desato. Lo que era fin, yo redefino como reinicio. No será necesario gritar para ser oído. Lo que llevas ahora habla por sí mismo. La paz que te rodea anuncia el milagro antes de que se manifieste. El equilibrio de tus pasos revela que tu base es sólida, y los que te observaban a distancia verán de cerca la diferencia, no como espectáculo, sino como testimonio. Porque lo que nace de la promesa no genera exaltación personal, genera reverencia. Y la reverencia te mantendrá firme cuando otros intenten repetir lo que solo tú fuiste preparado para vivir. Te saqué del lugar de la duda al lugar de la convicción, y en ese lugar te darás cuenta de que todo lo que es verdadero permanece. Amigos verdaderos, oportunidades que se alinean, convicciones que resisten. Todo esto será como pilares alrededor de tu nueva jornada. Y a medida que avanzas, tu alma sentirá alivio, porque el peso de la espera ya no te ata, ahora te empuja hacia adelante con madurez. Estás listo para vivir lo que antes solo podías imaginar en oración. Tu familia sentirá el reflejo de lo que ha sido liberado.
Aquellos por quienes intercediste en silencio verán cambios, porque lo que yo hago en ti no se restringe a ti, se desborda. Y cuando se desborda, invade ambientes con restauración. Tu casa será conocida como un lugar de refugio, no por lujo, sino por paz. La atmósfera cambia cuando yo soy el centro, y hoy me siento como dueño de tu historia, y donde yo gobierno hay orden, hay salud, hay propósito, y ese propósito está activo. Ya no estás al margen de la promesa, estás en el centro de ella. Y por eso, todo comienza a ganar un nuevo ritmo. No correrás más para alcanzar lo que es tuyo, solo caminarás con dirección, y lo que es tuyo vendrá a tu encuentro, como respuesta, como justicia, como restitución. Lo que antes perseguías, ahora te reconocerá y te alcanzará. Porque la promesa de Dios no se pierde en el camino, sigue en línea recta hasta encontrar el corazón dispuesto que decide abrirse y vivir. Habrá días en que todo parecerá demasiado tranquilo y te preguntarás si aún estás en el camino. Pero escucha esto, el silencio también es señal, porque no todo movimiento viene con ruido. Hay milagros que se forman en el silencio, y tu milagro ha sido tejido con manos invisibles en absoluto silencio, para que cuando se manifieste no quede duda alguna. Fue Dios, y es esta certeza la que te sustentará. Incluso cuando nada parezca cambiar, sabrás. La promesa está en curso. Tu historia será contada no por lo que conquistaste, sino por lo que soportaste hasta que el cielo dijera, ahora. Y el ahora ha llegado. Las marcas que llevas no son señales de debilidad, sino de resistencia. Cada una de ellas es un testimonio vivo de que la promesa sobrevivió a las tempestades. Y ahora florece, no por fuerza, sino por raíz. Porque lo que tiene raíz no necesita exhibirse. Simplemente crece, y tú estás creciendo, silenciosamente, profundamente, visiblemente, y eso es gracia. Te darás cuenta de que las cosas que antes te consumían ahora no tienen más dominio sobre ti, porque quien vive por la promesa aprende a reconocer lo que vale la pena cargar, y hay pesos que ya no formarán parte de tu rutina, porque el espacio que antes era ocupado por preocupación ahora será llenado por paz. Y esa paz te guiará hasta lugares donde antes sentías temor de entrar. Porque tu presencia ahora es diferente, lleva autoridad, lleva verdad, lleva propósito. El tiempo en que sentías que todo lo que hacías era en vano ha pasado. Ahora cada gesto tuyo tendrá eco, tus acciones tendrán resultado. Porque cuando la promesa entra en escena, todo a su alrededor se alinea. Hasta las pequeñas decisiones se vuelven grandiosas, porque vienen del discernimiento, y el discernimiento es la luz de la promesa. No andarás más a oscuras. Tu visión espiritual será aguda. Incluso cuando el mundo diga no, tu espíritu sabrá cuándo es hora de seguir. Eso es madurez. Yo preparé para ti una ruta que nadie podrá replicar, porque cada paso tuyo fue calculado con precisión. No hay desperdicio en el reino, y todo lo que viviste está siendo reutilizado ahora para fortalecer tu testimonio. Hay personas que solo entenderán la promesa cuando vean lo que ella generó en ti, y ellas verán, porque yo no escondo milagros, los revelo con propósito, y el propósito es que tu historia despierte fe, levante a los caídos, cure corazones, y ella lo hará. Cada decisión que antes parecía pesada, ahora será tomada con ligereza, porque cuando el corazón está alineado con la promesa, el discernimiento se vuelve natural. No sentirás más culpa por priorizar lo que realmente importa, porque tu espíritu entenderá que no todo lo urgente es esencial, y la promesa te enseñará a diferenciar, a elegir con sabiduría, a decir sí con paz y no con firmeza, porque lo nuevo que comienza en ti necesita claridad, y claridad ahora tienes.
Habrá días en que el miedo intentará visitar tu mente nuevamente, pero ahora será solo una sombra sin forma, porque la luz que habita en ti no permite más oscuridad permanente. La inseguridad incluso intentará infiltrarse, pero no encontrará lugar, porque lo que te llena ahora es más grande que los porqués, más grande que los retrasos, más grande que los dolores. Es la promesa viva, actuando por dentro, desbordando por fuera. No te rodea, te sustenta, y quien es sustentado permanece de pie. A partir de ahora, cada estación tendrá un nuevo significado. Hasta los días comunes llevarán belleza, porque la promesa cambia tu percepción, cambia tu sensibilidad. Hace que tu alma perciba detalles que antes pasaban desapercibidos. Agradecerás por las cosas pequeñas y verás que son esas pequeñas las que anuncian las grandes. Lo extraordinario nace en lo ordinario y serás capaz de ver a Dios en las mínimas partes del día, porque tu mirada ha sido restaurada por la presencia. A partir de ahora, hasta el silencio llevará sentido. Lo que antes parecía ausencia pasará a ser reconocido como presencia sutil pero real. No son los ruidos del mundo los que confirman mis pasos, sino la manera en que tu alma responde a la paz que se instala sin esfuerzo. La promesa no viene para agitar, viene para ordenar. Y cuando el orden divino reposa sobre tu vida, todo lo que estaba desalineado comienza a encontrar su lugar. En eso estoy trabajando ahora. En cada detalle invisible sentirás que tu respiración cambia, que el pecho se ensancha no por ansiedad, sino por alivio. Porque cuando el corazón entiende que aquello que parecía distante está finalmente al alcance, deja de luchar y comienza a recibir. Tu viaje no fue sobre sobrevivir, fue sobre madurar. Y ahora te entrego no solo lo que soñaste, sino aquello que te moldeó mientras esperabas. Porque hay valores que solo florecen en el tiempo de la espera. Y tú floreciste, incluso cuando nadie veía. No pienses que tus días comunes pasaron en vano. Cada mañana en que te levantaste sin entusiasmo, pero con fe, fue contada. Cada vez que alimentaste a los que amas mientras tu alma estaba vacía, yo escribí en el libro del honor. Hay actos que el cielo valora con peso eterno, y ahora el retorno no vendrá como pago, sino como promesa, porque yo no negocio con esfuerzo, cumplo con fidelidad. Y la fidelidad que tuve contigo será la misma que marcará este nuevo tiempo que comienza ahora. A partir de aquí serás recordado no por el dolor que soportaste, sino por la esperanza que no abandonaste. Y esa esperanza será tu bandera. No es débil, es firme. No es teórica, es viva. Porque fue la esperanza la que te hizo seguir adelante cuando todo decía que te detuvieras. Y es por eso que ahora abro ante ti un nuevo horizonte, con puertas que estaban cerradas y caminos que nadie indicó, pero que yo mismo dibujé, porque tu mapa nunca estuvo en manos del azar. Todo a tu alrededor comenzará a transformarse sin que necesites forzar. Lo que es verdadero no exige esfuerzo para permanecer. Y aquello que yo planté en tu vida no se pierde con el tiempo, se fortalece. Habrá personas que llegarán con palabras que siempre esperaste escuchar. Otras saldrán en silencio sin causar daño. Y todo esto será parte de la promesa siendo pulida alrededor de tu corazón. Porque la promesa no se limita a lo que recibes. Moldea a quien te conviertes. Serás sorprendido por la ligereza de mente, de alma, de rutina. Porque la carga que llevabas no era solo peso físico, era espiritual. Y hoy yo quito ese peso. No para que olvides lo que viviste, sino para que veas todo con nuevos ojos. Los ojos de quien fue preparado, no castigado. Los ojos de quien ahora reconoce que cada fase contribuyó para que este momento fuera posible. Y este momento es real, es presente,
y será confirmado día tras día en tu caminar. Sientes como si un velo estuviera siendo retirado de tus pensamientos. Es claridad, es dirección. Te estoy conduciendo a una nueva conciencia, aquella donde ya no hay espacio para el miedo disfrazado de prudencia. Lo que vendrá exige valentía, pero también sabiduría, y te daré las dos, porque quien camina en la promesa necesita ser fuerte y sensible al mismo tiempo. Fuerte para enfrentar lo nuevo, sensible para reconocer mi toque en los detalles. Y tú estás siendo equipado para eso ahora. Todo lo que te hirió antes no tendrá más poder sobre ti. Los recuerdos dolorosos perderán su fuerza, aún existirán, pero no dominarán, porque la verdadera promesa no borra tu historia, la redime. Redimir es transformar lo que te lastimó en algo que te fortalece. El dolor que antes te hacía callar, ahora dará lugar a una voz llena de propósito, y quien escuche esa voz sentirá la diferencia, porque no vendrá solo de la boca, sino del corazón, y corazones sanados no hieren, curan. Comenzarás a notar que, en algunos días, lo que antes te causaba pánico, ahora solo te observa de lejos, sin poder tocar, porque la promesa también protege. No te exime de luchas, pero te da cobertura. Y lo que tiene la cobertura del cielo atraviesa tempestades sin naufragar. No serás más rehén de las circunstancias. Serás autor de tu camino bajo mis decretos. Y eso cambia todo. Cambia la forma de hablar, de decidir, de amar. Cambia incluso la manera de orar. Porque quien vive la promesa, ora con confianza. Si esta palabra te está alcanzando de forma íntima, declara en los comentarios: «Tua fidelidade è minha forza», y lleva en tu espíritu la promesa de Lamentaciones 3, 22, 23. Las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos, porque sus misericordias no tienen fin, se renuevan cada mañana. Esta renovación está sucediendo ahora. La misericordia que te sustentó en el desierto es la misma que te llevará a tierra firme, y donde hay firmeza, hay estabilidad emocional y espiritual. El nuevo tiempo que comienza no exigirá de ti esfuerzo para probar tu valor. Solo pedirá verdad. Y la verdad es lo que ya llevas dentro. No tendrás que explicarte, convencer o competir, porque cuando yo entrego algo, yo también confirmo. Y esa confirmación vendrá de adentro hacia afuera. Será como un sello sobre el pecho, no visible a los ojos humanos, pero inconfundible al espíritu. Y ese sello te acompañará, incluso en días silenciosos, como un recordatorio de que fuiste elegido con intención. Muchos verán tu vida y no entenderán qué ha cambiado, pero tú lo sabrás. Sabrás que algo se ha activado, que aquello que antes parecía una promesa lejana se ha convertido en una realidad concreta, y esta realidad no está hecha de apariencia, sino de esencia. Tu esencia ha sido refinada, y todo lo que nace de la esencia tiene raíz. Ahora tus frutos tendrán sabor a verdad, y quien se acerque sentirá eso, la autenticidad de lo que fue generado en medio del llanto, y el poder de lo que nació lejos de los ojos, pero cerca del cielo. Caminarás con seguridad incluso en terrenos nuevos, porque la promesa que te di no depende del ambiente, sobrevive en cualquier suelo, y donde pises habrá gracia, donde toques habrá cambio, donde decidas quedarte habrá orden, porque la promesa no se mueve sola, se instala, y tu vida se convertirá en un lugar de permanencia, de estabilidad, no más de altos y bajos, sino de constancia. Esta constancia será el cimiento del nuevo tiempo que te estoy entregando. Lo que te espera exige entrega total, no parcial, no controlada, sino rendida, porque lo que he preparado no cabe en estructuras antiguas. Y estás siendo renovado para contener algo mayor, mayor que tus miedos, mayor que tus limitaciones.
mayor incluso que tus peticiones, porque he escuchado tus oraciones, pero también he visto aquello que aún no sabes pedir. Y lo que está viniendo es fruto de eso, de lo que tu boca no dijo, pero tu espíritu clamó. Y yo respondo incluso lo que no se dice. Se aproxima un tiempo de descanso. No un descanso que te haga parar, sino que te haga respirar hondo y seguir con ligereza. La promesa no elimina las responsabilidades, sino que reorganiza las prioridades. Entenderás lo que vale la pena. Reconocerás lo que es carga innecesaria. Aprenderás a cuidar de ti sin sentir culpa, porque quiero tu salud integral, cuerpo, alma y espíritu. Y esto comienza ahora, con un ajuste interno que te devuelve el placer de vivir con sentido. Aun cuando las noticias a tu alrededor sigan siendo pesadas, dentro de ti habrá paz, porque tu estabilidad no vendrá de lo que escuchas, sino de lo que crees. Y creer te mantendrá en pie cuando todo a tu alrededor oscile. Tu firmeza será como un faro. Muchos vendrán a refugiarse en tu claridad, no porque tengas todas las respuestas, sino porque tu presencia llevará esperanza. Y la esperanza es magnética, atrae, reúne, consola. Y has sido llamado para hacer eso, un lugar donde los cansados reencontran el camino. Tus manos no estarán más extendidas solo para pedir, estarán extendidas para bendecir, porque quien recibe una promesa verdadera desborda, y el desbordamiento es inevitable. A partir de ahora, lo que vives no será solo tuyo, servirá a muchos. Será fuente, será refugio, será respuesta. Porque lo que fue generado con dolor, será compartido con compasión. Y eso te hará grande, no a los ojos del mundo, sino a los ojos del cielo. Y es en esos ojos donde siempre ha estado tu valor. La promesa que te di no fue escrita sobre arena, fue grabada en piedra. Y por eso ni el tiempo, ni la distancia, ni la resistencia han podido borrarla. Lo que es eterno no se deshace, solo espera el momento adecuado para florecer. Y ahora es ese tiempo. La flor de la promesa está abriendo, y su perfume se esparcirá por donde pases. Marcará tu historia, invadirá tus días. Será un recuerdo vivo de que lo que digo lo cumplo, y lo que cumplo lo sostengo. Con amor, verdad y eternidad.